para registrar el padrón de mi hija de 1 año. Regresé a la ciudad después de haber estado fuera durante 3 años, mientras mi esposa se encargaba de los trámites. Me sentí un poco agobiado, así que cargué a mi hija y caminé hacia la puerta. Al abrirla, casi choqué con una mujer que venía en dirección contraria. Me disculpé y pasé a su lado. Justo cuando me estabilizaba, una voz incierta vino desde atrás. «Benjamín, ¿eres tú?». Negué con impotencia. Me di la vuelta y encontré su mirada. Capítulo 1. 3 años separados. Ellen parecía no haber cambiado. Seguía siendo elegante, seguía siendo distante, como un loto blanco inalcanzable, pero en el momento en que vio a la niña en mis brazos, su expresión serena se hizo añicos poco a poco. «¿Tu hija?». Su voz temblaba, llena de incredulidad. Sonreí y asentí. Tras recibir mi confirmación, Ellen se llevó la mano al pecho y se inclinó lentamente. No me moví. Simplemente la observé con expresión inexpresiva. Después de un buen rato, se obligó a ponerse de pie, a punto de hablar, cuando mi esposa salió del salón de atención. «Cariño, ya está, vamos a casa». Al ver la sonrisa brillante y suave de mi esposa, no pude evitar sonreír también, pero esa calidez no duró mucho antes de ser interrumpida por una exclamación sobresaltada. «Francisca, ¿por qué eres tú?». La voz de Ellen llevaba un tono de cuestionamiento. La sonrisa de mi esposa se desvaneció. La miró con calma y asintió levemente. Me sorprendió que se conocieran, pero no pregunté. Claramente no era el momento adecuado. Tras un breve saludo, mi esposa no volvió a mirar a Ellen. Tomó suavemente mi brazo y dijo en voz baja: «Cariño, vámonos». Asentí, sosteniendo a mi hija y a mi esposa. Nos alejamos en dirección opuesta a Ellen, sin despedidas, sin nos vemos, ni siquiera una mirada. Incluso después de haber avanzado bastante, aún podía sentir su mirada ardiente en mi espalda. Cuando me giré casualmente, Ellen seguía allí de pie, como si nunca se hubiera movido. Capítulo 2. Después de conducir durante 3 horas, finalmente regresamos a nuestra casa en las afueras. Mi esposa colocó a nuestra hija en la cama. Luego se puso un delantal y fue a la cocina a cocinar. Al verla tan ocupada, mi corazón se llenó de calidez. Después de cenar, salimos al patio para disfrutar de la brisa nocturna. Recostado en una silla bajo la parra, agitaba suavemente un abanico de palma en la mano, disipando el calor persistente del comienzo del verano. Mientras observaba el perfil tranquilo de mi esposa, la inquietud en mi corazón, provocada por volver a ver a Ellen, se fue calmando poco a poco. Tras pensar un momento, hablé: «Cariño, ¿no tienes nada que quieras preguntarme?». Mi esposa entrecerró ligeramente los ojos. Con una leve sonrisa en los labios, negó suavemente con la cabeza. «Si quieres contarme, te escucharé. Si no, no preguntaré». Así es ella, nunca me obliga a hacer algo que no quiero hacer. Después de un largo silencio, decidí contarle todo. Antes de casarnos, solo le había dicho que una vez tuve una novia durante 6 años. En cuanto a quién era, o por qué terminamos, nunca lo mencioné. Mi esposa tampoco preguntó nunca por mi ex. Pensé que Ellen y yo nunca volveríamos a cruzarnos en esta vida, así que no había necesidad de sacarlo a relucir. Pero ahora que nos habíamos reencontrado, con la aguda intuición de mi esposa, seguramente ya había adivinado la mayor parte. Más valía aclararlo todo, para que nada quedara sin decir entre nosotros. Abanicándome suavemente, comencé a relatar lentamente el pasado que había permanecido enterrado en mi corazón durante años. Capítulo 3. Ellen y yo éramos compañeros de secundaria. Durante primero y segundo año, prácticamente no teníamos contacto. Hasta el último año, cuando de repente irrumpió en mi vida y comenzó a perseguirme de forma directa y apasionada. Ellen era la chica más popular de la escuela. Cada uno de sus movimientos atraía naturalmente la atención de innumerables estudiantes. Nadie habría imaginado que la distante y fría Ellen tomaría la iniciativa de perseguir a un chico, y además hacerlo de una manera tan intensa y llamativa. En ese entonces, cada mañana ella llegaba la primera al aula, ordenaba mi escritorio y dejaba un desayuno encima. La rechacé, diciéndole claramente que no hacía falta que hiciera eso, pero ella seguía actuando a su manera. Durante el descanso del mediodía, me esperaba en la puerta para ir juntos al comedor. Aunque yo la ignorara, nunca se enfadaba. El último año de secundaria estaba lleno de estudios exigentes. No había tiempo para pensar en romance. Tampoco creía que algo como que la chica más popular se enamorara de un chico inexperto pudiera pasarme a mí. Después de todo, antes de ese año, Ellen y yo ni siquiera éramos cercanos.
Apenas habíamos intercambiado unas pocas palabras, así que siempre mantuve cierta distancia frente a su persecución, tratándola con cautela, pero jamás imaginé que Ellen, quien siempre estaba entre las mejores, sacrificaría más de 60 puntos solo para postularse a la misma universidad que yo. Recuerdo el primer día de universidad. Ellen, vestida con un vestido blanco, se paró delicadamente a mi lado, y con una sonrisa me dijo: Benjamín, esta vez no podrás escapar, ¿verdad? En ese momento, empecé a creer un poco que Ellen realmente gustaba de mí. Desde entonces, en el aula, en las salas de estudio de la biblioteca, en los senderos arbolados del campus, aparecieron dos figuras juntas. No acepté su confesión, pero tampoco la rechacé. Pensé que nuestra relación seguiría así, tranquila y sin cambios, pero en el segundo semestre del primer año, un accidente me hizo decidir aceptarla. Fue durante la liga de baloncesto del departamento. En una disputa por el balón, me torcí el pie. Ellen, presa de la ansiedad, rompió a llorar. Se limpió torpemente las lágrimas del rostro y, sosteniéndome, yo, que medía más de 1,80 m, caminó con dificultad hacia la enfermería. En ese momento, mi corazón cayó por completo. Durante el tiempo de recuperación, las 3 comidas del día eran cuidadosamente elegidas por Ellen y llevadas a mi dormitorio. Me cuidaba con una dedicación absoluta. Después de recuperarme, dejé de resistirme y establecí oficialmente una relación con ella. Una vez juntos, más de una vez le pregunté por qué de repente se había enamorado de mí. Carol Halland nunca respondió directamente. Cada vez solo curvaba los labios con picardía y decía: adivina. Adiviné durante mucho tiempo, pero nunca encontré la respuesta, así que dejé de intentarlo. Poco a poco, caí completamente en su ternura. Nunca había tenido una relación antes, así que amé con todo mi corazón. Siempre quería darle lo mejor a Ellen, mostrándole mi lado más tierno, más atento y también el más ingenuo. Al principio, Ellen también me trataba muy bien, pero con el tiempo, nuestra relación cambió. Ella empezó a tomar el control dentro de la relación. Dejó de ser tierna y considerada conmigo, volvió a su frialdad de antes, y cuando me hablaba, lo hacía más como dando órdenes. Finalmente, al graduarnos de la universidad, nuestras ideas sobre el futuro entraron en conflicto, y estalló nuestra primera gran discusión. Capítulo 4. Ellen era originaria de la ciudad A. Su familia tenía negocios allí, aunque no eran extremadamente ricos. Sí vivían con bastante comodidad. Después de graduarse de la universidad, el padre de Ellen la colocó en la empresa familiar. Ellen quería que yo fuera con ella, pero yo estudié informática, y su familia se dedicaba al comercio exterior, no tenían nada que ver. Así que rechacé a Ellen sin dudarlo. Fue la primera vez, desde que empezamos a salir, que le dije que no. Ellen se enfadó mucho, creyendo que yo era irracional, teniendo un camino más fácil frente a mí. No entendía por qué lo rechazaba. Pero yo no quería que los 4 años de universidad se desperdiciaran así, ni convertirme en un parásito viviendo cómodamente en su empresa. También quería tener mi propia carrera. Al final, elegí entrar en una gran empresa de Internet. Ellen fue a trabajar a la empresa de su familia. Después de empezar a trabajar, nos mudamos juntos, aunque sentía que mi decisión no estaba equivocada. Al ver a Ellen siempre desanimada, me sentía culpable, así que me encargué de todas las tareas del hogar. Lavaba la ropa, cocinaba todos los días y mantenía la casa en perfecto orden. También cuidaba de Ellen con total dedicación, para que se sintiera cómoda en casa. Ellen disfrutaba de todo esto como si fuera lo más natural del mundo. Cada día, al volver del trabajo, o veía series o compraba por internet, los días pasaban tranquilos y monótonos, como si así fuera nuestra vida matrimonial. Pasaron 2 años de esa rutina. Durante ese tiempo, varias veces propuse que nuestras familias se reunieran para formalizar el compromiso, pero Ellen siempre lo evitaba. Al principio, me calmaba con buenas palabras, diciéndome que no me apresurara, que aún no estaba lista. Más adelante, poco a poco, se volvió impaciente. En ese entonces, yo aún era ingenuo, buscando la razón en mí mismo, pensando que quizá era yo quien iba demasiado rápido. Después de todo, todavía éramos jóvenes. Hasta el 3er año de convivencia. Una noche, cuando Ellen regresó a casa, fui con entusiasmo a tomar su bolso, pero ella escondió la mano detrás de la espalda. La miré sorprendido, sin entender qué significaba esa actitud fría. Ellen me miró directamente y habló con calma. Benjamín, terminemos. Me quedé paralizado, sin comprender lo que quería decir. Después de un largo rato, logré recuperar la voz.
¿Por qué? Pregunté, agitado. Tal vez al verme tan destrozado. Ellen sintió un poco de compasión. Con una expresión de culpa, suspiró suavemente. Benjamín, lo siento, me he enamorado de otra persona. En ese instante, sentí como si mi corazón se rompiera dentro del pecho. No entendía por qué yo podía rechazar las insinuaciones de otras chicas en la empresa, convencido de que no podría amar a nadie más que a Ellen. Mientras que ella decía con tanta ligereza que había cambiado de sentimientos, no podía aceptarlo. El odio, los celos, la indignación, todo tipo de emociones negativas me invadieron. Le grité con todas mis fuerzas, exigiendo saber de quién se había enamorado. Ellen dejó a un lado su expresión de culpa. Sus ojos se volvieron fríos mientras me miraba desde arriba, con desprecio. Benjamín, ya eres adulto, ¿no puedes controlar tus emociones? Estaba a punto de estallar de rabia. Claramente era ella quien había traicionado nuestro amor, y aún tenía el descaro de ponerse en una posición moral superior para reprocharme por no controlar mis emociones. La agarré del brazo y le exigí, dime, ¿de quién te has enamorado? Ellen se soltó con fuerza, frunciendo el ceño con impaciencia. El nuevo subdirector de la empresa de mi padre, David. ¿Satisfecho? Después de obtener la respuesta, me dejé caer sin fuerzas en el sofá. Sí, ¿y de qué servía saber quién era? Capítulo 5. Ellen me sirvió un vaso de agua y lo dejó sobre la mesa de centro. Luego se sentó frente a mí y empezó a hablar lentamente. Él estudió en el extranjero y entró a la empresa hace 2 meses. Es muy guapo y también muy capaz. Cuando tengo dificultades en el trabajo, una sola frase suya puede hacer que todo cobre sentido para mí. ¿Cómo decirlo? Lo admiro mucho. Cuando estoy con David, siempre siento que soy una princesa que ha encontrado a su príncipe. Al ver la dulzura y el ensueño en sus ojos, mi corazón sangraba. Hace 2 meses. Así que una relación de 6 años no valía nada frente a un flechazo. Supongo que el único que valoraba esta relación era yo. Ellen volvió a mirarme, y la dulzura en sus ojos se transformó instantáneamente en frialdad. Benjamín, eres una buena persona. Soy yo quien te ha fallado, pero el verdadero amor es irresistible. No. Quería preguntarle en qué se basaba para creer que David era su verdadero amor. Quería preguntarle si al rendirse así no traicionaba su insistencia de antes. Quería preguntarle cuál era la razón que nunca había podido adivinar. Pero cuando las palabras llegaron a mis labios, de repente ya no quise decir nada. El cansancio en mi corazón me asfixiaba. No quería preguntar, estaba demasiado agotado. Asentí, volví al dormitorio y, en silencio, empecé a recoger mis cosas. Ellen se apoyó en el marco de la puerta, mirándome en silencio. Varias veces quiso hablar, pero se detuvo. Quizá quería persuadirme, pero al pensar que después de que yo me fuera podría estar tranquilamente con ese subdirector. Al final no dijo nada. Tal vez el futuro que imaginaba era más tentador para ella. Cuando terminé de empacar, miré la hora, ya era de madrugada. Caminé hacia la puerta y, antes de que Ellen pudiera hablar, la cerré. En el momento en que la puerta se cerró, ya no pude sostenerme más y me dejé caer al suelo, apoyado en ella. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. No sabía por qué estaba llorando. ¿Era por el amor perdido? ¿O por los 6 años en los que lo había dado todo? Probablemente por ambas cosas. Lloré durante mucho tiempo. Luego me subí a la cama y enterré la cabeza en la almohada. Durante toda la noche, innumerables pensamientos me desgarraban. A veces pensaba en recuperarla, en que no podíamos terminar así, dolía demasiado. Otras veces pensaba que no debía hacerlo. Si ya habíamos terminado, debía aceptarlo con dignidad, como un hombre. Varias veces no pude resistirme. Me levanté de la cama, abrí la puerta y caminé hasta la habitación de invitados, queriendo tocar la puerta de Ellen para que saliera y habláramos otra vez. Pero la mano que levantaba terminaba bajando. ¿De qué serviría hablar más? Cuando una mujer deja de amarte, incluso tu preocupación le parece una molestia. Llegados a este punto, cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier mirada llena de apego resulta innecesaria. Me obligué a mí mismo a no inclinarme, a no molestarla. Cuando amaneció, arrastré mi maleta y salí del dormitorio. Ellen estaba en la sala hablando por teléfono. La sonrisa en su rostro me resultaba insoportable. Al verme salir, dijo unas palabras apresuradas al teléfono y colgó. Benjamín, ¿ya encontraste dónde quedarte? Con el corazón agitado, hice un esfuerzo por mantener la calma en mi rostro. Si quieres seguir alquilando este apartamento, puedes hacerlo. Ya hablé con el propietario. Hoy mismo me mudaré. Después de decir eso, salí directamente por la puerta. Detrás de mí,
Escuché la voz de Ellen llamándome, pero no me volví. Capítulo 6. De camino a la empresa. Al mirar las calles a ambos lados, aquellos restaurantes y tiendas de té con leche donde Ellen y yo habíamos ido juntos, de repente sentí una especie de asfixia. Llevaba 6 años en la ciudad A. Pensaba que ya me había integrado en esta ciudad, pero ahora me daba cuenta de que no encajaba en absoluto. Aunque ya tenía registro de residencia en la ciudad A, siempre me sentía como un extraño. Cambié de idea. Después de llegar a la empresa, fui directamente a la oficina de mi jefe. En más de 2 años, había trabajado duro y tenía una gran capacidad profesional. Ya me había convertido en el líder del equipo del proyecto. Cuando presenté mi renuncia, mi jefe se sorprendió mucho. Me preguntó si había tenido algún problema. Suspiré, sonreí y negué con la cabeza, diciendo solo que quería cambiar de ambiente. El jefe pensó un momento y preguntó: Benjamín, tú eres de la ciudad H, ¿verdad? Asentí. Empujó mi carta de renuncia de vuelta hacia mí. Benjamín, nuestra sucursal en la ciudad H está a punto de comenzar operaciones. Si quieres, puedo trasladarte allí. Por supuesto, era justo lo que quería. Después de todo, solo quería irme de la ciudad A, alejarme de Ellen. Ese mismo día regresé a mi casa en las afueras de la ciudad H. Respiré hondo. El aire estaba lleno de un aroma familiar. En aquel entonces, tras graduarme, había querido volver a una gran empresa de Internet en la ciudad H, pero por Ellen, decidí quedarme en la ciudad A. Ahora, por fin había vuelto. Cuando llegué a casa, mis padres se sorprendieron por mi regreso repentino, pero no preguntaron nada, solo se pusieron a cocinar para mí. Durante la cena, mi madre no pudo evitar preguntar: Hijo, esta vez que has vuelto, ¿cuántos días te quedarás? Dejé los palillos y la miré con una sonrisa. Mamá, esta vez no me voy a ir. Han abierto una sucursal en la ciudad H. A partir de ahora trabajaré aquí. Al ver que mi madre quería decir algo pero dudaba, lo pensé un momento y decidí decir la verdad. Papá, mamá, Ellen y yo hemos terminado. Mi padre guardó silencio. Mi madre suspiró suavemente. Quiso preguntar, pero mi padre la detuvo. Después de cenar, me senté en el patio. El dolor en mi corazón seguía desgarrándome. Mi padre se acercó y me ofreció un cigarrillo. Fumamos en silencio. Ninguno dijo nada, hasta que la colilla se consumió. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Hijo, en realidad hace tiempo quería decirte que tú y Ellen no eran adecuados el uno para el otro. No respondí, esperando a que continuara. Llevaban 6 años juntos, pero ella nunca vino a nuestra casa. Cuando propusimos que ambas familias se conocieran, siempre se negó. Eso demuestra que nunca tuvo la intención de llegar hasta el final contigo. Asentí en silencio. Quizá estaba cegado por estar dentro de la situación. Antes, cuando Ellen decía que no estaba lista y que no había prisa, solo eran excusas. Nunca me eligió con firmeza. Era solo que yo la amaba demasiado y creía todo lo que decía. Mi padre, como observador externo, veía las cosas con más claridad que yo. Al verme asentir, suspiró y continuó: una relación de 6 años que termina de repente, cualquiera se sentiría mal. Pero este tipo de cosas no se resuelven con consejos ajenos. Tienes que superarlo por ti mismo. Solo quiero preguntarte algo. ¿Sientes que le debes algo? Negué con calma. En 6 años, lo di todo. No le debo nada. Mi padre sonrió con alivio. Entonces está bien, está bien. Después de decir eso, se dio la vuelta y volvió a la casa. Pasó un buen rato antes de que entendiera lo que quería decir con ese está bien. Durante 6 años, amé con todo mi corazón, sin esperar nada a cambio. Ahora que me alejaba, podía hacerlo con dignidad y sin arrepentimientos, porque no le debía nada. Después de entenderlo, sentí que mi corazón se relajaba un poco, aunque seguía pesado y oprimido. Al menos había algunos latidos que eran por mí mismo. Empecé a volcar mi energía en el trabajo, aunque a veces todavía pensaba en Ellen. Ya no dolía tanto. El síndrome de abstinencia comenzaba a disminuir poco a poco, justo cuando todo empezaba a mejorar. Mi compañero de universidad, Mauro, me llamó. Después de volver a la ciudad H, cambié de número y solo se lo di a unos pocos amigos cercanos. Él era uno de ellos. Al contestar, Mauro preguntó con urgencia: Benja, ¿dónde estás? Me desconcerté un poco. ¿En casa? ¿Qué pasa? Mauro dudó un momento antes de preguntar: Benja, dime la verdad, ¿terminaste con Ellen? En la universidad, Ellen me había perseguido de forma tan llamativa que todos mis compañeros sabían de nuestra relación. Pero cuando me fui, no les conté que habíamos terminado. Respondí con un sí.
Mauro soltó una risa amarga y suplicó: Benjamín, vuelve rápido. Ellen se ha vuelto loca. Capítulo 7. Al escuchar que Ellen se había vuelto loca, me sobresalté. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Benjamín, Ellen no deja de acosarnos a varios de nosotros, preguntando por tu número y tu dirección, sin tu permiso. No nos atrevemos a decírselo. Pensábamos que se cansaría después de unos días. Pero no, esta mañana apareció con un vestido de novia para buscarme, pidiéndome que la llevara contigo, diciendo que quiere casarse contigo. Escuché en silencio hasta que terminó. Y entonces hablé: Mauro, hermano, ayúdame a avisar a los demás, no le digan mi número ni mi dirección. Ya no tengo nada que ver con ella. Mauro respondió con un vale y colgó rápidamente. Me recosté en la tumbona, confundido. ¿No debería estar Ellen en plena luna de miel con ese subdirector? ¿A qué viene todo esto? Pensé durante un buen rato, pero no logré entenderlo, así que decidí no darle más vueltas. Sin embargo, sabía que con el carácter obstinado de Ellen, encontrar mi número era solo cuestión de tiempo. En fin, si podía disfrutar de unos días de tranquilidad, lo haría. Efectivamente, una semana después, justo después de cenar, recibí una llamada de un número desconocido. Salí al patio, me paré bajo la parra y miré el teléfono durante un buen rato. Al final, no contesté, aunque por fuera me mantenía tranquilo. Mi corazón latía cada vez más rápido. Ese número era persistente. Seguía llamando sin parar. En la 10ª llamada, respiré hondo y finalmente contesté. Pensé que habría un largo silencio entre los dos, pero en cuanto descolgué, la voz de Ellen llegó de inmediato. Benjamín, ¿eres tú? Respondí con un sí. Su voz se volvió ansiosa. Benjamín, ¿dónde estás? Voy a buscarte. No dije nada. Del otro lado del teléfono, Ellen ya estaba al borde del colapso. Nunca la había visto así cuando estábamos juntos. Siempre era fría, distante, incluso un poco altiva, pero ahora estaba humillándose hasta el extremo. Benjamín, no me abandons. Sí. ¿No querías casarte? Voy ahora mismo a buscarte. Nos casamos de inmediato. Después de decir eso, esperó mi respuesta, pero lo único que recibió fue mi largo silencio. Tras un rato, su voz se llenó de incredulidad. Benjamín, no estarás pensando en rechazarme, ¿verdad? Solté una leve risa, en la que se coló un toque de burla. Ellen estalló. Benjamín, ¿de qué te ríes? Te lo digo, la oportunidad es solo una. Si me rechazas, no vuelvas a esperar que regrese contigo. Claro. Ellen seguía siendo Ellen. No había cambiado en absoluto. Para ella, casarse conmigo era una especie de concesión. Si hubiera sido antes, quizá habría aceptado sin dudar. Pero ahora, ya no quedaba ni un rastro de ilusión en mi corazón. Es cierto que el proceso de desapego duele, pero ese dolor también me ha hecho más consciente. Solo soportándolo y superándolo puedo entender qué tipo de amor quiero y qué tipo de persona debo elegir como pareja. Al no obtener respuesta por mucho tiempo, Ellen empezó a amenazarme. Benjamín, te di la oportunidad. Tú fuiste quien no la aprovechó. No vengas después a suplicarme de rodillas. Después de decir eso, colgó. Guardé el teléfono, sintiéndome extrañamente vacío. De repente, amar a una mujer así me pareció algo sin sentido. La obsesión en mi corazón se volvió aún más ligera. En realidad, debería agradecerle esa llamada. Me ayudó a superarlo más rápido. Llevaba un mes en casa, y la imagen de Ellen en mi memoria ya se había vuelto borrosa. Al final, lo que no podía soltar no era a ella, sino los buenos momentos de esos 6 años. Capítulo 8. La llamada de Ellen no causó ninguna perturbación. Seguí con mi rutina diaria, ir y volver del trabajo, y después de cenar, sentarme en el patio a leer y tomar té. En realidad, sabía que Ellen debía haber sufrido algún tipo de golpe para llamarme. Las personas, cuando no enfrentan contratiempos, no miran hacia atrás. Efectivamente, pocos días después, Mauro me llamó. Su voz en el teléfono estaba llena de una emoción difícil de contener. Benja, ¿sabes por qué Ellen quiere volver contigo? Respondí con poco interés. Si quieres decirlo, dilo. Mauro soltó un par de risas. Benja, ¿sabes quién es David? El subdirector de la empresa de su familia. Respondí con un sí. Jaja. Benja, estos días averigüé todo. Después de que te fuiste, Ellen se metió inmediatamente con David. En el trabajo siempre estaban juntos, y después del trabajo se iban juntos a casa. Parecían prácticamente una pareja casada. Pero ¿quién iba a imaginar que David ya estaba casado en el extranjero? Y su esposa es una mujer de carácter fuerte.
Cuando ella se enteró, fue directamente a la empresa de Ellen y los atrapó en la oficina. Se puso a gritarle a Ellen que era la amante, que había seducido a su marido, y hasta la golpeó brutalmente. Al final, tuvieron que intervenir los guardias de seguridad para controlarla, pero no terminó ahí. Esa mujer llamó a la policía, y eso dejó a la familia de Ellen completamente en vergüenza pública. Me mordí el labio inferior. No sentí alivio, solo una amarga sensación en el corazón. Benja, no te pongas triste. Deberías sentirte afortunado. Menos mal que no te casaste con ella. Y no te culpes por haber estado ciego. Nosotros también la conocíamos desde hace años y pensábamos que era una diosa fría. ¿Quién diría que era alguien así de despreciable? Ante el consuelo de Mauro, sonreí y pregunté, ¿y cómo terminó todo esto? Mauro chasqueó la lengua. ¿Cómo crees? Alguien subió el video a internet. David renunció y regresó a Estados Unidos con su esposa. Dicen que la familia de su esposa tiene mucho poder allá, así que no se atrevió a quedarse. No tienes idea de lo sumiso que es frente a ella. Todo el tiempo decía que fue Ellen quien lo sedujo, y que él, por miedo a su estatus, se vio obligado a estar con ella. Y Ellen salió peor parada. La golpearon y le dejaron la cara hecha un desastre. El video se volvió viral. Y la imagen de diosa fría que tenía quedó completamente destruida. Después de que David se fue, su padre la suspendió del trabajo. Y hace unos días, quién sabe qué le pasó por la cabeza, empezó a buscar tu número y tu dirección por todas partes. Supongo que ahora se acordó de lo bien que la tratabas. Benja, como amigo, te digo una cosa, ella no es para ti, pero al final es tu decisión. Al escuchar a Mauro, sentí una gran calidez en el corazón. Así son los amigos, se preocupan por ti. Te dan consejos, pero no deciden por ti. Mauro, tranquilo, entre ella y yo ya no hay posibilidad. Gracias por contarme todo esto. Cuando vuelva a la ciudad te invitaré a comer. Después de colgar, mi corazón tardó en calmarse. Parece que todos cambian. Incluso alguien tan orgullosa como Ellen puede hacer cosas tan bajas. Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Como dijo Mauro, debía sentirme afortunado de no haberme casado con ella. Si nos hubiéramos casado y tenido hijos, y luego pasara algo así, sería mucho más complicado. También me sentía afortunado de que Ellen no me estuviera acosando sin descanso. Tal vez, en su mente, yo era esa persona que siempre estaría esperando en el mismo lugar. Alguien que, con solo que ella volviera la vista atrás, correría a su encuentro. Ahora que la rechacé, quizás solo piense que no era el momento adecuado. Sin su interferencia, mi trabajo volvió poco a poco a la normalidad. Y pensaba en ella cada vez menos. Sin darme cuenta, ya habían pasado 3 años desde que dejé la ciudad. Su imagen se volvió cada vez más borrosa. Si no fuera por aquel encuentro casual de hoy, casi habría olvidado que alguna vez existió. Capítulo 9. Después de escuchar mi relato, mi esposa asintió y se apoyó en mi pecho. Susurró suavemente, Benjamín, no hiciste nada mal en el camino de crecer. Todos encontramos gente y situaciones basura, y precisamente es al encontrarlas que podemos redefinir el bien y el mal, volver a observar a las personas y las cosas a nuestro alrededor, y entender el mundo de una nueva manera. Así que no te decepciones, su aparición es para enseñarnos a crecer. Aún somos jóvenes, todavía podemos alejarnos de esas personas y situaciones basura, y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y esas personas y situaciones basura probablemente se pudran toda su vida en su propia mezquindad. Acaricié suavemente el cabello de mi esposa, y mi corazón se llenó de satisfacción. Efectivamente, solo cuando encuentras a la persona correcta entiendes qué es la felicidad. En realidad, conocer a mi esposa fue un accidente. Ella era profesora en la escuela secundaria de nuestro condado. Justo coincidió que nuestra empresa tenía un proyecto con esa escuela. Las personas encargadas de coordinarlo éramos precisamente mi esposa, Francisca, y yo. La comunicación fue muy fluida. Tras una mañana de conversación, definimos el plan de colaboración. Hablar con ella era fácil, sin tensiones ni desgaste innecesario. Después de almorzar juntos, me despedí y regresé a la empresa. Al atardecer, mientras organizaba el proyecto en la oficina, recibí una llamada de mi padre. Dijo que mi madre se había caído y que volviera a casa de inmediato. Regresé apresuradamente en coche, pero al entrar, escuché risas y conversaciones animadas. Mi madre estaba charlando alegremente, tomada del brazo de Francisca. Al verme, Francisca también se sorprendió. Resultó que mi madre se había caído mientras compraba verduras. Por casualidad, Francisca pasaba por allí. La ayudó a levantarse, llamó a la ambulancia y la acompañó al hospital.
Después de los exámenes, no había nada grave. Francisca quería irse, pero mi madre la llevó a casa. La razón por la que se entendían tan bien era que mi madre también había sido profesora en esa misma escuela antes de jubilarse. Tenían mucho en común. Al ver que mi madre estaba bien, solté un suspiro de alivio. Esa noche, Francisca cenó en nuestra casa. Después de cenar, mi madre me pidió que la acompañara de regreso a su casa. Fue entonces cuando supe que Francisca también vivía en el pueblo, en la primera casa al este, bajo la tenue luz de la luna y con pocas estrellas en el cielo. Caminábamos por el sendero de tierra entre los campos, charlando sin rumbo fijo. La luz de la luna se posaba sobre ella, haciéndola parecer serena y hermosa. De repente, sentí el impulso de acercarme a ella, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo, con una complicidad natural, hasta el momento de despedirnos. Seguía inmerso en esa sensación, incapaz de volver en mí. Al regresar a casa, mi madre me preguntó qué pensaba de Francisca. Lo pensé un momento y respondí con sinceridad. Mi madre me miró y esbozó una leve sonrisa. Poco después, empezó a invitar a Francisca a cenar en casa con todo tipo de excusas. Curiosamente, Francisca nunca se negaba. Cada vez que venía, incluso traía ingredientes y ayudaba a mi madre a preparar la comida. Poco a poco, acompañarla a casa por las noches se convirtió en lo que más esperaba cada día. Ese corto camino era el momento más relajante y agradable de mi jornada. Las dos siluetas en el sendero entre los campos se acercaban cada vez más, sin promesas eternas, sin confesiones deliberadas. Simplemente seguimos caminando así, hasta que un día, nuestras manos se entrelazaron. Un año después de romper con Ellen, me casé con Francisca, y un año después, tuvimos a nuestra hija. Capítulo 10. Había pasado una semana desde que fui a la ciudad a registrar a nuestra hija. Un día, después del trabajo, aparqué el coche y, apenas entré en el patio, vi a dos mujeres enfrentándose. Francisca miraba a Ellen con el rostro sombrío. Ellen, como un gallo de pelea, no cedía ni un paso. Mi madre sostenía a mi hija, de pie detrás de Francisca, dejando claro de qué lado estaba. Nunca había visto a Francisca así. Siempre era educada con todos, con una leve sonrisa en el rostro. Al ver que la situación no pintaba bien, estaba a punto de hablar. Pero Francisca me lanzó una sonrisa, indicándome que no dijera nada. Cuando Ellen me vio, sus ojos se enrojecieron al instante. Justo cuando iba a hablar, Francisca la interrumpió. Ellen, salgamos a hablar. Después de decir eso, salió directamente del patio. Ellen resopló con fuerza. Si quieres hablar, hablemos. Las dos salieron una tras otra. Mi madre me hizo una seña con la mirada, claramente preocupada de que Francisca saliera perjudicada, indicándome que la siguiera. En realidad, yo tampoco estaba tranquilo, así que salí detrás de ellas en silencio. Al poco rato, las vi de pie frente a frente bajo el gran árbol a la entrada del pueblo. Me escondí detrás del árbol y escuché en silencio. Sus voces fueron elevándose poco a poco. Ellen, ¿qué significa que hayas venido hasta aquí? Fuiste tú quien renunció a Benjamín, y también tú quien lo traicionó y lo hirió tan profundamente. Ellen respondió con total descaro. ¿Y si me arrepiento? ¿No puedo? Tú eres la oportunista que se aprovechó de la situación. A partir de ahora trataré bien a Benjamín y compensaré todo con el resto de mi vida. Francisca soltó una risa fría. Ellen, estás podrida hasta los huesos y ni siquiera te das cuenta. ¿Con qué derecho crees que Benjamín va a volver contigo? Al ser expuesta, Ellen se enfureció. Sí, soy una basura. ¿Y qué? ¿Acaso tú eres mejor? ¿Te atreves a decir que no te acercaste a Benjamín con intención? Después de graduarte, tantas grandes empresas te ofrecieron trabajo, y aún así viniste aquí a ser profesora. ¿De verdad crees que no sé qué pretendías? Francisca no lo negó, simplemente la miró con calma. Tienes razón, vine con una esperanza egoísta, pero si tú te hubieras casado con Benjamín, él no habría regresado a la ciudad H, y yo no habría tenido ninguna oportunidad. ¿No es así? Ellen se sonrojó de rabia, pero no pudo responder. Francisca no la dejó escapar. Ellen, no busques excusas para tu bajeza. Ahora te arrepientes porque crees que Benjamín es tu propiedad privada. Aunque tú no lo quieras, nadie más puede tocarlo. Te arrepientes porque sabes que nunca volverás a encontrar a alguien como él, que te ame con todo su corazón, sin pedir nada a cambio. Ellen apretó los labios con fuerza para no llorar, pero las lágrimas comenzaron a caer sin control. Ellen, fuiste muy afortunada de haber sido amada por Benjamín sin reservas durante 6 años. Pero también eres muy desgraciada, solo cuando él se fue de verdad. Te diste cuenta de que había llegado el momento de pagar esa deuda.
Ahora finalmente entiendes que en esta vida nunca volverás a encontrar a alguien que te quiera de una manera tan pura. Por eso comparas a todos con él, pero descubres con dolor que, después de él, todos quieren algo de ti. Ellen, vuelve a casa. La deuda que tienes que pagar apenas comienza. Después de decir eso, Francisca se dio la vuelta y caminó hacia casa. Ellen se quedó bajo el árbol durante mucho tiempo, sin moverse. No le presté atención. Regresé a casa con el corazón pesado. Mi mente estaba en blanco. Antes no entendía por qué Ellen me había perseguido con tanta insistencia, y ahora tampoco entendía por qué Francisca se había acercado a mí con intención. Sinceramente, me costaba aceptarlo. Cuando regresé, Francisca estaba hablando con mi madre. Al ver mi rostro sombrío, de inmediato comprendió algo, y su cara se puso pálida. Capítulo 11. Al ver que el ambiente no estaba bien, mi madre nos dijo que habláramos con calma y entró a la casa con mi hija en brazos. Francisca me tomó de la mano y me hizo sentar en el patio. Con cautela preguntó, «Cariño, ¿escuchaste todo?» Asentí con rigidez. El rostro de Francisca se puso un poco pálido. «¿Estás enfadado conmigo?» Al verla así, no pude evitar ablandarme. ¿No deberías explicarlo? Al oír que le daba la oportunidad de explicarse, Francisca habló apresuradamente. «Cariño, no te enfades. Escúchame primero. ¿Recuerdas que en el segundo año de secundaria salvaste a una chica?» Me esforcé por recordar, y tras pensarlo un buen rato, finalmente caí en la cuenta. ¿Eras tú esa chica? Francisca sintió con fuerza y comenzó a contarme todo lo que había pasado en esos años. En el segundo semestre de segundo año, una noche después del estudio nocturno, yo caminaba de regreso a casa. Al pasar por un pequeño bosque, escuché el grito de auxilio de una chica, en esa edad en la que el bien y el mal están claramente definidos. No lo dudé, corrí hacia el bosque, ahuyenté al agresor y la salvé. La chica estaba muy agradecida y me preguntó mi nombre. Yo, en un arranque juvenil, dije Lei Feng y me fui apresuradamente, pero Francisca, la chica que había sido salvada, recordó mi rostro. Ella era un curso mayor que yo, una compañera mayor. Pronto, en la escuela, volvió a verme y me reconoció de inmediato. En realidad, Francisca era bastante conocida en la escuela, tenía buenas notas, era dulce y hermosa, la típica hija ejemplar de otros. Tenía un carácter tranquilo, no competía ni se imponía, tanto profesores como alumnos la apreciaban. Pero en ese entonces, yo solo pensaba en estudiar y ni siquiera la conocía. Francisca me observó en silencio durante mucho tiempo. Al graduarse, fue aceptada en una universidad de otra provincia. En ese momento no se atrevió a confesarse, temiendo afectar mis estudios. Pensó que cuando yo entrara a la universidad, entonces se declararía, pero no esperaba que, poco después de empezar la universidad, yo iniciara una relación con Ellen. Al enterarse, Francisca se sintió muy triste, pero no me molestó. Simplemente guardó esos sentimientos en su corazón. Más tarde, su familia se mudó a la ciudad A, y ya casi no tuvo oportunidad de volver. Hasta que se graduó, rechazó ofertas de grandes empresas. Regresó al condado y se convirtió en profesora de secundaria. Incluso compró una casa en el pueblo. Dijo que en ese momento tampoco sabía qué estaba esperando. Solo sentía, de alguna manera, que si no lo hacía, se arrepentiría, pero nunca imaginó que, más adelante, yo regresaría, y que lograríamos reencontrarnos y establecer una relación. Finalmente, nos casamos. Después de terminar, me miró con cautela y preguntó, «Cariño, ¿puedes perdonarme?» Me conmoví profundamente y la abracé con fuerza. ¿Desde cuándo es un error perseguir el amor con valentía? No es de extrañar que desde la primera vez que te vi, sentí que te conocía desde hace mucho. Francisca me abrazó con más fuerza. Después de un largo rato, pregunté con curiosidad, «Entonces, ¿cómo conociste a Ellen?» Francisca hizo un pequeño puchero. Nos conocemos desde pequeñas. Resulta que Ellen y Francisca eran vecinas, pero debido a los negocios, la familia de Ellen se mudó muy pronto de vuelta a la ciudad A. En ese tiempo, como nadie podía cuidarla, Ellen vivía en la casa de su tía en la ciudad H. De niñas, Francisca era la hija ejemplar, tranquila, silenciosa, buena estudiante, siempre elogiada por todos. Ellen, en cambio, era diferente, extrovertida, algo marimacho. Poco a poco, la familia empezó a compararla con Francisca. Ellen no lo aceptaba, así que comenzó a imitarla, dejó de hablar tanto, se volvió tranquila, incluso imitaba su forma de caminar. Pero aún así, la familia seguía mencionando constantemente a Francisca. Con el tiempo, esa inconformidad se convirtió en celos.
Si Francisca tenía un gato, Ellen lo engañaba para llevárselo y abandonarlo. Si a Francisca le gustaba un vestido, Ellen accidentalmente lo manchaba con tinta. Capítulo 12. Hasta que, en segundo año de secundaria, Ellen descubrió que Francisca siempre me miraba en silencio, con una ternura profunda en los ojos. Ella se dio cuenta de que eso era amor, así que comenzó a perseguirme de manera obsesiva, y por fin entendí la razón de su insistencia en aquel entonces. No era amor hacia mí, sino el efecto de sus celos, todo lo que le gustaba a Francisca. Ella debía destruirlo, debía arrebatárselo. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Al abrir, Ellen estaba de pie afuera. Sus ojos estaban llenos de súplica al mirarme. Benjamín, lo siento, de verdad me arrepiento. ¿Puedes perdonarme? Esbocé una leve sonrisa. Ya hiciste lo que tenías que lamentar. No hace falta que digas lo siento. Ellen apretó el labio inferior. Después de un buen rato, habló con dificultad. Benjamín, aunque no me perdones, debes saber que Francisca tampoco es una buena persona. Ella se acercó a ti con intención. Fruncí el ceño, molesto, y la interrumpí. ¿Puedes dejar de hablar? Ellen, estás podrida hasta el extremo. Ellen me miró sorprendida. Dije con firmeza. Francisca se acercó a mí por amor. ¿Y tú? Ellen, eres despreciable. Por celos, eres capaz de hacer cualquier cosa. Ellen entró en pánico y agitó las manos rápidamente. Benjamín, yo también te amo, de verdad, no lo niego. Al principio fue por celos que te perseguí, pero con el tiempo, realmente me enamoré de ti. Ya no podía escuchar más. Déjalo, Ellen, solo volviste porque ese subdirector resultó ser un desastre. Si él no hubiera tenido tantos problemas, ¿ya habrías olvidado quién soy? Pero claro, la basura siempre termina con basura. Solo queda ver quién es peor. Ellen, deja de molestarme. Alguien como tú solo merece vivir en la oscuridad. Después de decir eso, cerré la puerta y, tomando a Francisca del brazo, regresé a la habitación. Ellen se fue. No volvió a molestarnos. Durante mucho tiempo no supe nada de ella, hasta que Mauro me llamó. Benja, ¿lo sabes? Ellen ya se descontroló por completo. Cambia de hombre uno tras otro. Vive entre fiestas y excesos, pero dicen que contrajo una enfermedad venérea, y que no le queda mucho tiempo. Después de decir eso, Mauro escupió con desprecio. Escuché en silencio. Al final, alguien que se ha corrompido por completo, solo puede tener ese destino.